tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas de Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de Matemáticas para sexto de primaria. Continuamos en la página 26, ¿por dónde empiezo? En parejas resuelvan el siguiente problema. Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro. Los boletos que compró no están juntos, pero todos corresponden a la sección balcón C del teatro. El siguiente plano representa las diferentes secciones de asientos. Pregunta, ¿cómo describiría Daniel a sus primos? ¿En qué parte del teatro están sus lugares si ellos no tienen el plano a la vista? Bueno, por la sencillez de este plano, lo que yo puse es que es la tercera sección de atrás hacia el frente. Si es que el frente es la parte donde está el escenario, este sería el frente y esta es la parte de atrás, sería la tercera sección de atrás hacia el frente. B. El siguiente plano corresponde a la zona de la sección balcón C, en la cual se ubican los lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia. Márquenlos con una X según la siguiente información. El lugar de Daniel está en la segunda fila, 10ª columna. Aquí no nos dice cómo empezar a contar las filas y las columnas. Yo las empiezo a contar las filas de abajo hacia arriba. Por ello la primera fila sería esta de aquí abajo, la última sería la de arriba. Las columnas las cuento de izquierda a derecha. Además, en lugar de ponerles una X, voy a poner el nombre del lugar de la persona a la que hace referencia. En este caso, Daniel nos dice que está en la segunda fila y la 10ª columna. Entonces, segunda fila y 10ª columna está aquí. Luego, el lugar de Isaac está en la sexta fila y la 5ª columna. Contamos, esta sería la sexta fila y la 5ª columna. Después, el lugar de Luis está en la 5ª fila, 8ª columna, es decir, una fila abajo de la de Isaac y en la 8ª columna. Sería este el lugar de Luis. Después, el lugar de Rocío está en la tercera fila, en la 12ª columna. Esta es la tercera fila y esta es la 12ª columna. Por último, el lugar de Patricia está en la sexta fila, 11ª columna. La sexta fila es la misma fila donde está el lugar de Isaac y esta vez en la 11ª columna. Es decir, en esta columna, este es el lugar de Patricia. Batalla naval. Este es un juego, pero vamos a dar las instrucciones porque en las siguientes páginas vamos a hacer un ejercicio relacionado a este juego. En parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello, cada jugador debe recortar y utilizar las 10 fichas y los 2 tableros de las páginas 169, 171 y 173. Mecánica del juego. Cada jugador se coloca de modo que solo él pueda ver sus tableros. Las fichas, naves, se colocan en uno de los tableros sin que los barcos se toquen entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero, por ejemplo, y esta es una muestra de cómo pueden estar ubicadas las naves. Estas son las 10 fichas que se deben utilizar representando las 10 naves: un portaaviones, 2 acorazados, 3 destructores y 4 submarinos. La nave más grande que está representada en 4 casillas es el portaaviones, los acorazados están representados en 3 casillas, los destructores en 2 y el submarino solo en una casilla. Cada jugador, en su turno, debe averiguar la posición de las naves del adversario. Para ello, el jugador hace un disparo a un punto del mar enemigo diciendo un número y una letra. Por ejemplo, 4B. Si no hay barcos en ese cuadro, el otro jugador dice agua, pero si el disparo acierta, dice tocado. Al acertar en todos los cuadros que conforman una nave, debe decir hundido. Los submarinos se hundirán con un solo disparo porque están formados únicamente por un cuadro. Cada jugador disparará una vez, toque o no alguna nave. Después corresponderá el turno de su contrincante. Cada jugador anotará en el segundo tablero la información que crea conveniente para registrar sus jugadas y poder hundir las naves enemigas. Ganará quien consiga hundir primero todos los barcos del rival. Ahora, sabiendo estas indicaciones, en parejas se resuelvan lo siguiente. Diego ya le había hundido 2 barcos a Luis, el portaaviones, que vimos que es el más grande, y un acorazado. Observen el tablero de Luis, es donde aparecen las naves hundidas, pero no las que siguen a flote. Entonces este es el portaaviones y el acorazado que ya fueron hundidos. En su turno, Diego dice 8F y Luis contesta tocado. Indiquen de cuántas casillas puede ser el barco. La casilla 8F es esta que tiene el punto rojo. Nos pregunta de cuántas casillas puede ser el barco. Como solamente ha hundido el portaaviones y un acorazado, a Luis le quedan un acorazado, sus 3 destructores y sus 4 submarinos. No pudo haber tocado un submarino porque como solo están representados en un cuadro, al primer toque debió decir hundido. Entonces el barco tocado debió ser un acorazado de 3 casillas o 3 cuadros o un destructor de 2 cuadros. Ahora señalen en el tablero todos los lugares donde podría estar el barco y luego escriban las posiciones, número y letra que debe nombrar Diego para hundirlo. Si es acorazado, que tiene 3 lugares, además de 8F, que fue la casilla que indicó Diego, podría ser
7F y 9F. Si está de aquí hacia aquí, puede ser también 9F y 10F. Si el largo del acorazado está hacia la derecha, y puede ser también, además de 8F, 8G y 8H, si el barco se extiende hacia abajo. Por otro lado, si es un destructor de solamente 2 cuadros, la otra casilla, además de 8F, podría ser 7F. Hacia la izquierda podría ser, además de 8F, 9F a la derecha. Y hacia abajo, además de 8F, podría ser 8G, podría ser 9F. Y hacia abajo, además de 8F, podría ser 8G. Por último, en la próxima jugada, Diego dice 7F y Luis responde tocado. Escriban la posición, número y letra que permite localizar exactamente el barco. Como dice tocado y no hundido, este barco debe ser un acorazado, porque ya había dicho 8F y ahora con 7F vuelve a decir tocado y no hundido. Así es que le falta un cuadro. La última casilla que faltaría tendría que ser 9F, porque si ya indicó 7F y 8F, el tercer cuadro tendría que ser el de 9F. En busca de rutas en parejas, elijan solo uno de los lugares del plano del centro de Guanajuato: Teatro Principal, Teatro Juárez, Universidad de Guanajuato, Basílica de Guanajuato. Después establezcan sin decirle a nadie la ruta para ir de la Alhóndiga al lugar elegido. Den por escrito sus indicaciones a otra pareja para que descubra el sitio elegido por ustedes siguiendo la ruta indicada. Si no logran llegar, analicen si hubo un error en la descripción de la ruta o en su interpretación. Vamos a tomar como destino la Universidad de Guanajuato. Aquí está la Alhóndiga. Y estas son las instrucciones por escrito. Tomar Mendizábal en dirección a 2 de septiembre. Dar vuelta a la derecha en 2 de septiembre y avanzar para tomar Pocitos. Sobre Pocitos avanzar hasta la Azcurain de Retana para llegar al destino. Avanzando sobre Pocitos, aquí en este cruce es donde la calle se vuelve la Azcurain de Retana y hemos llegado al destino, la Universidad de Guanajuato. Distancias iguales en equipo. En el plano del centro de Puebla, que se presenta a continuación, describan 3 rutas diferentes en las que se camine la misma distancia para ir del Zócalo al punto marcado con la letra A. Aquí está la letra A y este cuadro es el Zócalo. La primera ruta, tomar la 5 de mayo en dirección hacia el norte hasta la 16 Oriente. En la 16 Oriente dar vuelta a la izquierda y siguiendo sobre la 16 Oriente avanzar hasta la sede norte para llegar al destino marcado. En este caso la ruta sería así. De aquí del Zócalo tomamos 5 de mayo hacia el norte. Vean que aquí están las direcciones: norte, oeste, este a la derecha, sur hacia abajo. Llegamos hasta la 16 Oriente y damos vuelta a la izquierda y caminamos hasta llegar a la 7 Oriente. Llegamos a esta esquina, que es el lugar marcado. La segunda ruta, avanzar sobre Avenida Reforma hacia el oeste hasta la 7 Norte. En la 7 Norte dar vuelta a la derecha y seguir sobre la 7 Norte hasta la 16 Oriente para llegar al destino marcado. En esta ocasión lo que haríamos es tomar esta calle, Avenida Reforma, hasta la 7 Norte, hasta esta parte, damos vuelta a la derecha y avanzamos sobre 7 Norte hasta la 16 Oriente para llegar nuevamente al destino. Y por último, la tercera ruta, avanzar sobre Avenida Reforma hacia el oeste hasta la 5 Norte, en la 5 Norte dar vuelta a la derecha y seguir sobre la 5 Norte hasta la 16 Oriente, en la 16 Oriente dar vuelta a la izquierda y seguir sobre la 16 Oriente hasta la 7 Norte para llegar al destino marcado. Esta última ruta sería parecida a la anterior. A partir del Zócalo tomamos Avenida Reforma, pero esta vez hasta la 5 Norte, es decir, hasta esta parte. Damos vuelta a la derecha, avanzamos hasta la 16 Oriente. En la 16 Oriente damos vuelta hacia la izquierda y llegamos hasta la 7 Norte, donde está el destino marcado. ¿Cuál es la distancia real en equipos? Calculen la distancia real aproximada entre los siguientes cerros. Den su respuesta en kilómetros. A, de la Calavera al Mirador. B, del Picacho a Juan Grande. C, de San Juan a la Calavera. D, de Los Gallos a San Juan. Aquí está el mapa y hasta abajo nos dice la escala. Esta distancia desde el 0 al 20 mide aproximadamente 8 milímetros. Eso quiere decir que cada 8 milímetros en este mapa dibujado en la hoja representaría 20 kilómetros reales de este lugar. Entonces, para aproximar la distancia entre los cerros, lo que hacemos es medir la distancia entre los triángulos que indican la ubicación de los cerros. Después esa medida la dividimos entre 8. El número que nos resulte de la división de esta distancia entre 8 milímetros lo tendremos que multiplicar por 20 kilómetros y es así como obtenemos las distancias. Por ejemplo, de la Calavera a El Mirador, que es de este triángulo de aquí a este otro triángulo, nos dice aquí que son 14.30 milímetros. Eso lo dividimos entre 8 y luego lo multiplicamos por 20 y el resultado es que aproximadamente esa distancia realmente sería de 35.75 kilómetros. Después de Picacho a Juan Grande son 102.12 kilómetros. De nuevo lo que hicimos, tomamos la distancia del triángulo que representa al cerro El Picacho, al cerro Juan Grande. Aquí dice 40.85 milímetros. Eso lo dividimos entre 8 y luego lo multiplicamos por 20 para tener esa cantidad. En C, del cerro San Juan a la Calavera debe haber aproximadamente 87 kilómetros y por último, del cerro Los Gallos al cerro San Juan debe haber aproximadamente 105.75 kilómetros.
Y bien, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.